Hola, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Antes de todo, agradecer a los estudiantes de la Asociación Científica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca por invitarme a ofrecer esta charla que trata de la bioseguridad en anatomía patológica. Para poder comenzar, es necesario que nos ubiquemos un poco y identifiquemos algunos términos con los que algunos de ustedes estarán muy familiarizados, pero otros no tanto. Lo primero, si vamos a hablar de bioseguridad, es decir, ¿qué es bioseguridad? Establecer bien a qué nos referimos. Y a lo largo de esta charla nos vamos a referir a ciertas normas, medidas, protocolos que están destinados a evitar el riesgo para la salud, pero también para el medio ambiente. Esto último, el medio ambiente, juega un papel fundamental. El tema de la bioseguridad en relación al medio ambiente juega un papel fundamental cuando estamos hablando de bioseguridad y anatomía patológica, porque empleamos durante el desarrollo de nuestra labor una serie de productos, una serie de insumos que tienen una alta capacidad contaminante. Ya no solo que pueden producir lesiones al individuo, sino que pueden producir alteraciones en el entorno. Lo segundo que debemos de conocer es qué es la anatomía patológica. Aquellos que ya hayan cursado la cátedra, pues lo tendrán muy bien controlado, pero para los que son nuevos y que están escuchando probablemente por primera vez este término, les contaré que en pocas palabras la anatomía patológica lo que hace es estudiar las enfermedades. Pero dentro de este estudio de las enfermedades abarca 4 aspectos. Estos aspectos son la etiología de la enfermedad, es decir, qué causa la enfermedad, la patogenia, cómo esa causa provoca la enfermedad. Aquí vamos a ver cambios a nivel bioquímico, cambios a nivel moleculares, los cambios morfológicos, cómo impacta la enfermedad a nivel macroscópico y microscópico en el órgano y en el organismo. Y finalmente las manifestaciones clínicas, que son la consecuencia de los cambios ocurridos durante el desarrollo de la enfermedad. De los ejemplos más sencillos para entender estos 4 apartados del estudio de la enfermedad son las enfermedades infecciosas. Si es que nosotros hablamos de una neumonía bacteriana, por ejemplo, vamos a ver que el agente causal puede ser un neumococo. La patogenia van a ser las modificaciones que induzca la presencia de ese agente infeccioso dentro del pulmón, va a provocar cambios morfológicos que van a alterar la estructura normal del pulmón, van a producir congestión, hepatización roja, hepatización gris. Finalmente tendremos una resolución si la enfermedad se supera y las manifestaciones clínicas van a ser consecuencia de los cambios morfológicos. Si el paciente va a tener expectoración, también habrá fiebre en respuesta a la patología. Esto para que ustedes puedan comprender los 2 temas principales que se van a enlazar en la charla del día de hoy, la bioseguridad y la anatomía patológica. La patología, con el transcurso del tiempo, ha ido modificando sus métodos de estudio. Actualmente nosotros tenemos como herramientas fundamentales para el estudio patológico el estudio histológico. Lo que vemos en pantalla no son otra cosa que muestras de tejido coloreados con hematocilina eosina, que es la tinción universal dentro de la anatomía patológica general. Estos estudios, a su vez, pueden ser rutinarios o estudios transoperatorios. Por eso hemos utilizado las siglas ETO. El estudio transoperatorio también se lo conoce como la muestra por congelación. Y lo que se hace en el estudio transoperatorio es estudiar la muestra patológica durante el transcurso de una intervención, de manera que el resultado que se da en ese mismo momento puede determinar la conducta terapéutica hacia el paciente.
La citología. En la citología nosotros ya no vemos esto que estamos viendo acá, que es la estructura general de un tejido, sino nos concentramos en las características de los elementos celulares que forman parte de una lesión. Y finalmente las autopsias. Las autopsias que aunque mundialmente han visto una disminución en el número de procedimientos realizados, no dejan de aportar datos importantes para el conocimiento de la enfermedad. Aquí les voy a explicar un poquito cada uno de estos métodos, cuáles son las técnicas que a su vez utilizan para obtener las muestras. De aquí vamos a comenzar a ir desprendiendo cuáles son los riesgos a los que se exponen los practicantes de la anatomía patológica, patólogos, técnicos, estudiantes, quienes obtienen la muestra, etc. La citología nosotros la podemos dividir de acuerdo a la forma de obtención de la muestra, como les dije hace un momento. El ejemplo más común de la citología exfoliativa es la citología cervicouterina, en la cual nosotros exfoliamos o raspamos muestras de células de un tejido, en este caso el cuello uterino, utilizando cepillos, espátulas especiales, etc. Una forma menos conocida, pero no menos importante de la citología, es la impronta, en la cual directamente se obtienen elementos celulares por el contacto entre la muestra que queremos estudiar y la laminilla sobre la que se van a depositar las células para ser posteriormente procesadas. Los líquidos orgánicos que se pueden estudiar en citología son líquidos que se producen normalmente, como por ejemplo la orina, líquido cefalorraquídeo, pero también líquidos eminentemente patológicos, como los derrames pleurales, líquido ascítico, etc. Y una forma de obtener células de aquellos órganos que no son accesibles por una vía natural, como por ejemplo si lo era el cuello del útero, es la punción-aspiración por aguja fina, el PAF. Aquí estamos viendo nosotros una punción-aspiración con aguja fina realizada con ayuda ecográfica, con guía ecográfica, a una glándula tiroides. Es una de las aplicaciones actualmente más conocidas de la punción-aspiración con aguja fina. Aquí, disculpas por el error, es AA. Otro material que se utiliza para el estudio patológico es el producto de las biopsias o de las piezas quirúrgicas. Las biopsias pueden ir desde muestras muy pequeñas, como las que obtenemos durante los estudios endoscópicos, los estudios digestivos endoscópicos altos y bajos son un buen ejemplo, biopsias dermatológicas, o pueden ser grandes muestras como el producto de una colectomía total. Aquí tenemos nosotros el ejemplo de una pieza quirúrgica. Esta es una sala de autopsias bastante ideal desde el punto de vista de la bioseguridad, con todos los implementos necesarios, de los materiales necesarios, con las dimensiones suficientes para promover la seguridad del personal que labora en este sitio. Una vez que hemos obtenido la muestra, la obtención de la muestra ocurre habitualmente fuera del Departamento de Anatomía Patológica, ocurre en los servicios que solicitan el examen. Una vez que esta muestra ha sido obtenida, tiene que trasladarse hasta el servicio de Anatomía Patológica, donde va a ser recibida siempre y cuando cumpla ciertos requisitos fundamentales, como estar bien rotulada, como estar acompañada de una solicitud con la información pertinente, etc. Desde el momento de la obtención, durante el traslado, la recepción y el posterior manejo de la muestra dentro del laboratorio de anatomía patológica, nosotros vamos a comenzar a estar expuestos a una serie de riesgos variados en función del tipo de muestra que manejamos y de las condiciones en las cuales ésta tiene que ser trabajada.
Cuando nosotros hablamos de un estudio histológico rutinario, nos referimos al estudio habitual. Y el estudio habitual de la muestra en patología es un proceso que lleva horas, pero que siempre inicia su camino en la fijación. La fijación es un proceso habitualmente químico, es el más extendido, durante el cual nosotros detenemos la lisis tisular. Al detener la lisis tisular garantizamos que se mantenga la arquitectura celular y la arquitectura tisular para un mejor examen de la muestra. Lo que queremos es que los tejidos se vean lo más cercano posibles a su condición en el momento de la obtención de la muestra. Para eso la fijación tiene que ser precoz. Les decía que la forma más popular, más universal de fijación es la fijación utilizando medios químicos, y dentro de los químicos destaca con mucho el uso del formol buferado al 10%. Es una solución de formalina comercial al 10% junto con agua destilada y búferes, es decir, productos químicos que neutralizan el pH para conservar mejor las estructuras del tejido y que deben de idealmente cubrir la muestra que está siendo enviada al laboratorio de anatomía patológica y debe de ser cubierta generosamente. La relación ideal entre fijador y muestra es de 1 a 10 a 1 a 20. Esto va a estar en dependencia, obviamente, del tamaño de la muestra. Con las muestras pequeñas es muy fácil alcanzar la proporción 1 a 20 y con muestras más grandes vamos a tener que quedarnos un poquito por debajo de ese rango ideal. Una excepción, aprovecho para recordarles a aquellos que ya lo conocen y para darlo a conocer a los que son nuevos en esta disciplina. El material que se envía para estudio transoperatorio o congelación no debe de enviarse con formol, tiene que ser enviado en fresco. Fíjense que aquí está la explicación de por qué le llamamos congelación o biopsia por congelación al estudio transoperatorio, una de las formas de estudio transoperatorio. En este caso no utilizamos el fijador químico, sino que utilizamos un medio físico como fijador del tejido. Y ese medio físico es el frío. Esto que están viendo ustedes es un crióstato, un aparato que en resumidas es una cabina donde la temperatura está muy baja, por debajo de 0 seguro. Va a variar de acuerdo al tipo de muestra que se maneje, pero podemos manejar temperaturas de menos 20, dependiendo, como les digo, del tejido que estemos utilizando. Y eso nos permite ¿qué? Acelerar el proceso para poder tener una preparación lista en cuestión de minutos y no en cuestión de horas, como ocurre cuando utilizamos los medios físicos, los medios químicos, perdón. ¿La citología también requiere fijación? Sí, también requiere fijación. La fijación va a depender del tipo de técnica citológica que utilicemos. En una citología tradicional, en una citología de tipo exfoliativo común, pues nosotros vamos a tener el uso de fijadores citológicos, la mayoría de ellos hechos a partir de alcoholes de alto grado de pureza, y en las citologías que utilizan la base líquida, pues el fijador va a estar incorporado en la solución que viene junto al kit, en el cual tenemos también la placa especial y el cepillo que vamos a utilizar para obtener la muestra, si es por ejemplo una muestra cervicouterina, o en este mismo frasco vamos a colocar el material obtenido por una punción si hablamos, por ejemplo, de una citología tiroidea. Ahora, ¿qué fases existen dentro del estudio anatomopatológico que puedan conllevar riesgo? La primera, el estudio macroscópico.
En el estudio macroscópico, lo que hace el patólogo o el residente de patología es describir la muestra como la ha recibido. Va a describir sus dimensiones, va a describir sus características de consistencia, forma, color, detalles particulares, relación con las estructuras orgánicas adyacentes si es que están presentes. En condiciones ideales, nosotros debemos de estar adecuadamente protegidos. Miren, por ejemplo, a esta persona que está realizando un estudio macroscópico. Emplea gafas, emplea guantes, emplea un mandil, emplea una mascarilla especial, de la que vamos a hablar más adelante, este tipo particular de mascarilla. Cada uno de estos elementos puede variar un poco, pueden utilizarse guantes de látex o de nitrilo, pueden utilizarse este tipo de mandiles o pueden utilizarse batas descartables. Igual el tema de las mascarillas, también no siempre utilizamos el mismo tipo de mascarillas y la explicación la tendrán ustedes más adelante. Pero fíjense lo que ella tiene en las manos. Este es un objeto cortopunzante. Entonces, desde allí estamos ya expuestos a un riesgo. Como la muestra vino fijada en formol, que es un producto químico, estamos expuestos a otro riesgo. Y adicionalmente, si esta pieza quirúrgica trae consigo algún agente contaminante y no la estamos procesando para rutinario y no ha pasado por el formol, sino que la estamos procesando en fresco porque a lo mejor estamos haciendo un transoperatorio, adicionalmente nos podríamos estar exponiendo a un riesgo biológico, recién en la primera fase del estudio patológico. Esta es una cámara de macros, así es como deberíamos nosotros realizar las macroscopías. Algunos hospitales y centros privados en nuestro país cuentan con este tipo de aparatos, pero no todos. La razón de ser de cada uno de los elementos que ustedes pueden ver en la pantalla es brindar seguridad a la persona que está haciendo la macros y es garantizar la disminución del riesgo de contaminación al medio ambiente. Vean ustedes cómo hay una cámara cerrada. Dentro vamos a tener extractores que garanticen que las sustancias químicas volátiles no puedan extenderse por el resto del ambiente. Vean también cómo tenemos colectores a los cuales van a ir tanto los líquidos biológicos que se produzcan durante el procesamiento, como los productos químicos que puedan derramarse también durante el manejo de la muestra. Estos pedales son para poder tener las manos libres y así poder realizar los procesamientos de la muestra, así poder fotografiar la muestra, es una forma de documentar lo que estamos recibiendo y la forma en la que lo estamos manejando. Y este sería el registro de la descripción que se hace de la muestra recibida. El siguiente paso, ya describimos la muestra, realizamos los primeros cortes, ahora es necesario procesarla para convertirla en algo que el patólogo pueda valorar. Durante el procesamiento, que ahora la mayor parte de los laboratorios lo hacen en este tipo de equipos cerrados, herméticos, que evitan que las soluciones que se colocan en estos frascos, que incluyen formol, silol, alcoholes de diversa concentración, se repartan por todo el ambiente de laboratorio, pues estos procesadores toman horas para convertir el tejido tal como nosotros lo colocamos en un tejido deshidratado donde el agua ha sido sustituida por parafina. Una vez que esta muestra ha sido procesada, pues se va a colocar en estos cassettes especiales. Aquí tenemos luz, parafina líquida y el resultado va a ser lo que les mostraré a continuación, un pequeño bloque listo para ser cortado. Ahora, les comentaba que en la actualidad la mayor parte de los procesadores son cerrados, pero aún se utiliza el procesador abierto.
El procesador abierto fue el primer procesador automático de tejidos y no ha evolucionado mucho desde que salió al mercado hasta la actualidad. Lo que ha habido es una modificación un poco en la parte estética, en la programación, pero no en la forma en que se produce el cambio de los tejidos en los diferentes líquidos. Fíjense ustedes, las muestras se colocan en estas canastillas, aquí también podemos ver una canastilla más de cerca, y va pasando por los sucesivos líquidos, así como ocurría acá, que el líquido iba llenando en un orden establecido por nosotros el recipiente que contiene las muestras. La diferencia es que, como ustedes ven, al elevarse la muestra, hay exposición de los compuestos químicos y por lo tanto hay contaminación del aire a su alrededor. Cumple desde el punto de vista del resultado que vamos a obtener exactamente el mismo papel, pero perjudica la seguridad del entorno. Este es el resultado. Tanto en un procesador como en otro, obtenemos lo mismo después de la inclusión del tejido. Una vez que nosotros tenemos esos bloques, vean ustedes, los llevamos a un aparato que es el microtomo y obtenemos delgadísimas láminas de apenas micras de grosor para ser posteriormente coloreadas y observadas. Nuevamente tenemos aquí una cuchilla extremadamente delgada, extremadamente cortante para obtener estas láminas muy delgadas. Esta es la forma en que se tiñó durante muchísimos años con los recipientes, con las diferentes soluciones necesarias para el proceso de coloración de la muestra y que actualmente se busca sustituir con coloreadores cerrados, por la misma razón por la que empleamos procesadores cerrados, para evitar la exposición directa del operador a los líquidos que se están volatilizando y también para disminuir la contaminación del ambiente. Solo después de todos estos pasos obtenemos esto como producto final y estamos en condiciones de hacer una observación microscópica y proceder al diagnóstico. Comenzamos con algo así. Esto que tenemos aquí es un hígado y terminamos con esto, que es la preparación histológica en la que vemos hepatocitos, la vena central, etc. Esta es una tinción con hematocilina eosina que, como les dije, es la coloración más ampliamente utilizada en todos los laboratorios de anatomía patológica. Ahora, de las imágenes que vimos a lo largo de esta explicación, ustedes ya pueden deducir la existencia de una serie de riesgos. Vamos a irlos analizando un poquito con mayor detalle para luego poderles poner ejemplos de cómo disminuir estos riesgos o cómo enfrentarnos a ellos si es que ya estuvimos expuestos. Primero vamos a hablar de los riesgos físicos. Decíamos que trabajamos nosotros con elementos cortantes. Durante la macros, durante la descripción macroscópica, durante el corte, esto no solo durante el corte rutinario, sino también durante el estudio transoperatorio, porque el crióstato incluye un microtomo dentro de esa cámara fría. Así que es también necesario cortar. La diferencia va a ser que el tejido no va a estar rodeado por parafina, sino rodeado por un producto químico que ayuda a la congelación rápida del tejido. Vean, aquí está justamente lo que les decía. Podemos sufrir, además de cortes, quemaduras por frío, por calor. Aquí este es un baño María en el cual se colocan las láminas previamente cortadas y que están embebidas en parafina para quitarles cualquier pliegue. El agua, si bien no está hirviendo, tiene que estar a una cierta temperatura para permitir la relajación de la parafina y con ello la distensión del tejido. Así que podemos tener quemaduras tanto por frío como por calor.
Y solo hemos comenzado con los riesgos físicos. Los riesgos ergonómicos son un serio problema en los laboratorios de anatomía patológica. A pesar de los avances que han habido, siguen siendo fuente de complicaciones para quienes desarrollamos nuestras tareas dentro de estos servicios. Igual que antes, debemos de definir, así como hicimos con bioseguridad, así como hicimos con anatomía patológica, ahora definamos qué es ergonomía para saber qué es un riesgo ergonómico. La ergonomía es el estudio de la adaptación de máquinas, de muebles, van a ver ustedes cómo el mobiliario es fundamental, o de utensilios a la persona que los emplea habitualmente. Por lo tanto, no hay algo que sea universalmente ergonómico y que sea ergonómico para mí, para alguien que mide 1,80 y para una persona que mide 1,50. La ergonomía implica la adaptación individual de los elementos de trabajo para cada uno de los operadores. Esto si queremos que sea realmente útil. Vean ustedes qué es lo que pasa con el microscopio tradicional. Vean a esta persona que está observando a través del microscopio el grado de inclinación que tiene su cuello. Este es un microscopio especialmente pequeño y quien se ha colocado a realizar la observación está con seguridad en una silla demasiado alta para el sitio donde se ubica a su vez el microscopio. Entonces, de esto nosotros debemos procurar pasar a esto. La columna recta, la mirada al frente, los codos en 90 grados, de preferencia deben de estar apoyados los antebrazos. ¿Para qué? Para disminuir la presión sobre nuestra región cervical fundamentalmente. Si analizamos con un poco más de detalle la primera fotografía, vemos que si bien sobre el cuello recae gran parte de la presión cuando las cosas se observan de una manera inadecuada, también la región dorsal se ve comprometida. Entonces, pasar de esto a esto es lo ideal para evitar riesgos ergonómicos derivados de la observación al microscopio. Aquí lo vemos en un esquema, miren, versus esto. Cada vez más se ha procurado ir sustituyendo los microscopios tradicionales por microscopios ergonómicos que permitan la adaptación tanto en altura como en ángulo, como en separación de los oculares a las necesidades de cada observador en particular. De hecho, estamos queriendo llegar más allá, fíjense. Ya no vamos a ver a través de oculares, sino directamente en pantallas. La imagen será procesada y veremos lo mismo que vemos al microscopio, solo que sin necesidad de utilizar los oculares y disminuyendo aún más la posibilidad de sobreesforzar ciertas partes de nuestro cuerpo. Solo hemos visto riesgos físicos. Podemos cortarnos, podemos quemarnos, podemos contracturarnos, etc. Ahora, ¿habrá peligros químicos en el laboratorio de anatomía patológica? ¿Habrá necesidad de medidas de bioseguridad especiales dentro de estos servicios? Vamos a ver las fichas internacionales de seguridad química. Esto no es algo que diga yo, ni que se diga a nivel local, sino es algo que es característico de estos productos químicos, sean usados aquí o sean usados en cualquier otra parte del mundo, porque está en la naturaleza del producto químico tener estas inseguridades, diremos. Si nosotros hablamos del formaldehído, por ejemplo, el formol que dijimos que era fundamental porque es un fijador casi universal, vean ustedes los riesgos de exponernos al formaldehído.
Si lo inhalamos, vamos a tener sensación de quemazón. Muchos de nosotros ya habremos tenido experiencias con el formol, no necesariamente en el laboratorio de patología, pero sí durante el estudio morfológico o en otras oportunidades, y habremos experimentado directamente esta dificultad que nos produce inclusive al respirar la inhalación directa del formol. ¿Cómo nos protegemos? Estando en un lugar ventilado, suficientemente amplio para el número de personas que están presentes. Debe de haber extracción localizada. Recuerdan la cámara de macroscopía, que tiene dentro un extractor para poder limpiar el ambiente de formol. Vamos a utilizar protección respiratoria, esto implica la mascarilla. Pero no solo nos podemos exponer al formol por inhalación, también el contacto directo con la piel trae consecuencias negativas. Para eso, ¿qué debemos de hacer? Utilizar guantes. Y si nos hemos contaminado nuestras prendas de vestir, pues nos vamos a quitar estas prendas, vamos a lavarnos, a ducharnos si es necesario. Si no utilizamos gafas cuando manipulamos formol, vamos a poder tener también lesiones oculares. Va a haber enrojecimiento, va a haber un dolor, que les aseguro que es un dolor importante, y vamos a tener visión borrosa. Siempre recuerden utilizar gafas de seguridad. No solo tienen que protegernos el frente, tienen que proteger las partes laterales para evitar que salpicaduras de formol puedan llegar hasta nuestros ojos. ¿Y qué vamos a hacer si ya ocurrió? Pues lo primero, enjuagar con abundante agua durante varios minutos y luego vamos a buscar la atención médica respectiva. El riesgo de ingestión es menor a los anteriores, pero no imposible. Así que evitemos comer o beber en las áreas donde se realizan actividades de anatomía patológica. Es una cuestión de elemental higiene. ¿Cuáles son las características del formol desde el punto de vista químico? Es un gas y tiene un olor característico. Eso es bueno porque nosotros podemos saber dónde hay formol. El peligro del formol radica, entre otras cosas, en que se mezcla muy bien con el aire, ¿sí? Y reacciona con oxidantes. Aquí tenemos unos límites de exposición que entre nosotros no pueden ser medidos porque no tenemos, al menos dentro de las instituciones públicas de la ciudad, los medios necesarios para poder determinar si el nivel de exposición está más allá de lo tolerado. La vía de exposición más común, como les decía, es la inhalación, y este alcanza una concentración nociva muy rápida en el aire cuando se pone en contacto con él. Por eso es importante trabajar en ambientes cerrados y con el extractor. Todo lo que hemos dicho nosotros hace referencia a la exposición aguda. Pero ¿qué pasa con el trabajador que está constantemente expuesto al formol? No solo los patólogos. También podríamos poner el ejemplo de las personas que trabajan en los tanatorios, de las personas que formulizan cadáveres, etc. Y que muchas veces cuentan con menos protección que aquellos que nos exponemos a este producto dentro de actividades de carácter médico. Vean lo grave que puede ser una exposición repetida y prolongada. Esta sustancia es carcinógena para los seres humanos. Esta calificación, esta categorización como sustancia cancerígena la hace directamente la Organización Mundial de la Salud. Y se ha comprobado ya la asociación entre ciertas formas de cáncer, especialmente del tracto respiratorio superior, y la exposición prolongada al formaldehído. Pero el formaldehído no es el único producto con el que nos vamos a tener contacto cuando estamos trabajando en un laboratorio de anatomía patológica. El sileno es fundamental para el procesamiento. Estaba dentro de estos contenedores separados del procesador cerrado y en estos pequeños
receptores, contenedores, envases, como ustedes le quieran llamar, por los que iba pasando la muestra en los procesadores abiertos. Pues el sileno causa también una serie de alteraciones, tanto por inhalación, por exposición con la piel, por exposición con los ojos, pero aquí tenemos un peligro extra. Hay que evitar totalmente cualquier forma de exposición al silol si sabemos que una mujer se encuentra embarazada, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a proceder de una manera semejante a como procedíamos con el formol, procurar que el aire esté limpio, evitar las exposiciones prolongadas, buscar la asistencia médica si ya estuvimos expuestos por largo tiempo y tenemos las manifestaciones de esta exposición, que en el caso de la inhalación puede ser presencia de vértigo, de somnolencia, cefalea, eso es muy común, la náusea, y en los ojos enrojecimiento, dolor, etc. Miren, los efectos de la exposición prolongada o repetida. Al igual que con el formaldehído, hay unas manifestaciones que son consecuencias de una exposición aguda y otras que se van desarrollando cuando la exposición es crónica. Dentro de esta exposición crónica, prolongada o repetida, se puede producir cambios en la piel que son resequedad, agrietamiento, pero también cuestiones más graves, como puede ser la afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Esta sustancia puede potenciar el daño auditivo en aquellos trabajadores que están simultáneamente expuestos al ruido. Y la experimentación animal muestra que posiblemente cause efectos tóxicos o en el desarrollo o la reproducción humana. Por eso la recomendación anterior. Totalmente prohibida la exposición al silol de mujeres embarazadas. Cuando hablábamos de bioseguridad, no se olviden que dijimos la seguridad hablando desde el punto de vista del individuo y desde el punto de vista del ambiente. Desechar silol directamente al agua, que va a llegar a su vez a los ríos, va a producir toxicidad a los organismos acuáticos que allí habiten. Entonces ya tenemos riesgos físicos con sus ejemplos, riesgos químicos con ejemplos concretos de apenas 2 productos. Recuerden que utilizamos muchos más. Y ahora nos vamos a ir a los riesgos biológicos. ¿Hay riesgos biológicos en el trabajo anatomopatológico? Sí. Esos riesgos inician durante la obtención misma de la muestra. Quien obtiene la muestra, el cirujano, el dermatólogo, el ecografista que está realizando la punción, está expuesto a potenciales riesgos biológicos. También el personal que traslada la muestra. Ahora se ha corregido muchísimo el tema del traslado de las muestras y prácticamente en todos los lugares se realiza en contenedores cerrados. Solemos tener un doble contenedor, el recipiente donde se coloca la muestra y uno más grande como puede ser este, donde a su vez se coloca el recipiente con la muestra para evitar que pueda haber contaminación en el trayecto desde el sitio de la obtención hasta el sitio de la recepción. Pero fíjense lo que ocurre lamentablemente todavía, y es que estas muestras antes de su traslado, especialmente cuando son muy grandes o posterior a su traslado, antes de ser desechadas, pueden encontrarse en estas pésimas condiciones y esto incrementa notablemente el riesgo de contaminación biológica. Les decía que era necesario que ustedes tengan una idea de las diferencias en los métodos de estudio anatomopatológico, el estudio rutinario versus el estudio transoperatorio. Ahora es cuando nos va a servir lo que escuchamos hace un momento. ¿Cuándo es mayor el riesgo de contaminación biológica? ¿Durante el estudio rutinario o durante el estudio transoperatorio? La respuesta, la clave,
está en la presencia o ausencia de fijador. En el estudio rutinario utilizábamos formol y en el estudio transoperatorio la muestra se recibe en fresco. Sí, aquí tenemos una muestra que ha sido mandada para estudio transoperatorio. Estos hilos son de orientación para que el patólogo pueda saber qué es arriba, qué está abajo, a la derecha, a la izquierda o cualquier otro parámetro que el cirujano necesite conocer. Acá tenemos un hígado con múltiples abscesos. Entonces el formol nos brinda protección contra los riesgos biológicos porque elimina los microorganismos presentes en la muestra, una vez que ha transcurrido el tiempo necesario para la fijación, que oscila desde pocas horas hasta 24 o más horas en el caso de muestras grandes. Vean ustedes en una fijación correcta cómo la muestra queda completamente sumergida y si esto tenía bacterias, virus, hongos, pues al momento en que nosotros realizamos ya el estudio, el análisis, al menos ese riesgo ya no lo vamos a tener. Lo que sí, vamos a ver reemplazado el riesgo biológico por un riesgo químico que va a estar bien controlado si nosotros hacemos buen uso de las prendas de protección y seguimos las recomendaciones que dimos hace un momento y que las ampliaremos más adelante. Entonces, ¿qué riesgos biológicos son a los que estamos expuestos en el laboratorio de patología? Los mismos a los que estamos expuestos en el desarrollo de otras actividades, de otras acciones del quehacer médico. A la presencia de bacterias, a la presencia de hongos, a los virus, dentro de estos últimos, al virus de la inmunosuficiencia humana, al HIV, a los virus de la hepatitis, ¿sí? Pero hay unos ciertos factores que van a modificar el riesgo y es necesario que nosotros conozcamos estos factores para poder intervenir precozmente. ¿Qué factores modifican el riesgo de exposición a un agente biológico? En el caso de un corte, como sabemos que estamos expuestos a los bisturís durante la macroscopía, a las cuchillas durante el corte, tanto en el crióstato como en el microtomo, la profundidad de la lesión va a tener una relación directamente proporcional al riesgo de contaminación biológica. También si es que hay sangre visible en el instrumental que causó la lesión. Si nosotros vemos que la cuchilla, que el bisturí está completamente expuesto a la sangre, pues, y nos realizamos un corte, va a ser más probable que podamos arrastrar organismos dentro de la cavidad que se ha producido dentro de la solución de continuidad que hemos causado. Si es que la lesión ocurre con un dispositivo que ha estado previamente insertado en la vena, en la arteria de un paciente, esto podría ser en el caso de los catlones, por ejemplo. Si al retirar un catlón que ya estuvo colocado en el paciente, nosotros nos pinchamos, pues esto también va a agravar la posibilidad de riesgo. Esto es menos probable en la anatomía patológica que en otras áreas de la medicina. La etapa de la enfermedad en la que estaba el paciente. ¿Es una infección activa o no? ¿Está en una fase aguda? ¿Es crónica? Esto también es importante, así que necesitamos información clínica, necesitamos tener datos respecto a la persona de la cual se obtuvo la muestra con la que ocurrió el accidente, tan pronto como sea posible. Y también la falta de tratamiento y manejo adecuado. Por eso es tan importante tener en mente la probabilidad del riesgo para no solo prevenir, que esto es lo ideal es que no ocurra la exposición, pero si ocurre, saber cómo debo proceder. Ahora, no significa esto que si yo me punciono por accidente con una muestra de un paciente que tenía VIH o hepatitis B o hepatitis C, necesariamente voy a adquirir la infección. En realidad, el riesgo de exposición varía y
Si es por punción, en el caso del VIH, la posibilidad de infección es del 0.3%. Si nos contaminamos a las mucosas porque nos saltó el líquido que estaba dentro de un quiste o algo de sangre, porque no estábamos puestos las gafas correctamente o directamente no las estábamos usando, pues el riesgo es de 0.1%. En la hepatitis B hay un rango muchísimo más amplio. Y este rango va a estar determinado por todos los factores que analizamos hace un momento: la fase de la enfermedad, el estado del instrumental y también la profundidad de la lesión. En el caso de la hepatitis C, el riesgo es de 1.8% en el caso de una punción. Y ahora todos nos estamos preguntando, eso en el caso del VIH, de la hepatitis B, de la hepatitis C, pero ¿qué pasa con el COVID? Es posible que nos contaminemos con COVID realizando procesos que ocurren dentro del laboratorio de anatomía patológica, y la respuesta es sí. En muestras que no hayan sido fijadas, por ejemplo, muestras de esputo que se trabajarían en fresco, que no hayan sido apropiadamente fijadas, especialmente cuando se genera aerosoles. En ciertos procesamientos citológicos nosotros podemos generar aerosoles, así que lo recomendable es que esas muestras se fijen de manera que se disminuya el riesgo de contaminación biológica, en este caso, por el agente causal del COVID. ¿Cómo nos protegemos? Además de estas medidas puntuales que fuimos mencionando cuando hablábamos de formol, cuando hablábamos de xileno, hay ciertas cuestiones generales que debemos de nosotros mantener en mente. La primera es limitar las exposiciones. Limitar la exposición a lo indispensable. Y dentro de lo indispensable, hacerlo con las condiciones correctas. Esto incluye la higiene del espacio laboral. El espacio laboral debe de ser suficiente para el número de personal que trabaja en él y con las adaptaciones o implementaciones adecuadas para el tipo de insumos que se emplean. Dentro de las medidas universales de bioseguridad que nosotros vamos a aplicar en el laboratorio de anatomía patológica y deberíamos aplicar también en otras instancias de la medicina, es transportar y trasladar adecuadamente los cortopunzantes y el material biológico potencialmente contaminado o de riesgo. Para poder entender esta última parte, debo recordarles que todo material debe considerarse como potencialmente contaminado o de riesgo. El hecho de que el paciente no tenga efectuado un diagnóstico no significa que no es portador de una enfermedad. Así que siempre manejémonos con las muestras como potencialmente contaminadas. Lo segundo, pero no menos importante, lávense las manos. El lavado de manos disminuye inmensamente los riesgos y es una práctica fácil, accesible, rápida, al alcance de todos dentro de un hospital bien equipado. Entonces, no se olviden del lavado de manos y el uso de prendas de protección, pero el uso adecuado. Todos hemos tenido la oportunidad de ver, especialmente en este último tiempo, donde el uso de la mascarilla se ha generalizado tanto, a las mascarillas en el sitio de las bufandas, como mentoneras, como gafas. Entonces, una prenda de protección solo nos puede brindar protección si nosotros la utilizamos adecuadamente. Otra cosa que deben retener en mente: disponer adecuadamente de los desechos. Que no ocurra lo que vimos hace unos instantes en la fotografía, una gran funda de desechos biológicos de la cual se desprende un líquido sanguinolento. Eso lamentablemente pasa y no debe seguir pasando. Y desinfectar los equipos y el material contaminado. El personal que esté a cargo, podemos ser nosotros mismos en ciertos casos, o
otro personal dentro del servicio que se ocupe de desinfectar todos los equipos que se han utilizado durante el desarrollo de nuestra actividad. Aquí vemos, esto es lo básico, lo mínimo. Guantes, batas y gafas, que les decía, deben de tener una protección frontal y una protección lateral. En cuanto a las mascarillas, ustedes han visto que estos dos tipos son las que más a menudo se usan. Pero dentro de los laboratorios, cuando se trabaja con sustancias químicas peligrosas, se pueden utilizar este tipo de mascarillas especiales que cuentan con unos filtros laterales que impiden que nosotros entremos en contacto con el gas, con lo que se volatiliza, por ejemplo, del formol, con el silol, etc. Entonces, estas mascarillas no son de uso general, sino son de uso particular, en dependencia de la función que estemos cumpliendo dentro del laboratorio y el producto al que nos estemos exponiendo. Vacunarnos. Hay enfermedades que ya tienen vacunas. Una forma de prevenir, una forma efectiva de prevención es el uso de las vacunas. No debería de haber un estudiante de medicina, un profesional médico que tiene un riesgo de exposición a la hepatitis B mayor que el de la población regular sin su vacuna. Sin su vacuna y sin sus determinaciones al día para saber que la vacuna está cumpliendo su papel. Los ambientes, en la medida de lo posible, deben de ser ventilados, pero ustedes deben comprender que por la naturaleza del trabajo que se realiza en los laboratorios, muchas veces esta ventilación está condicionada y no podemos nosotros mandar todo hacia el exterior, sino más bien contar con aparatos extractores que lo retiren del lugar de forma segura sin contaminar el ambiente. Y esos aparatos son cámaras de extracción como estas, cabinas en las cuales se trabaja, por ejemplo, la citología que les comentaba puede generar aerosoles, y se evita la exposición del operador al producto o a la muestra con la cual está trabajando. Igual estas otras salas de macroscopía, esta es una sala ya como tal donde hay más de una estación de macroscopía. Fíjense, aquí hay una, acá hay otra. Cada una de estas salas está parcialmente cerrada. Dentro hay los extractores, los lavabos y los contenedores de los que hablábamos para receptar tanto los líquidos biológicos como los productos químicos. Así es como deberíamos trabajar. Los equipos ergonómicos, el mobiliario ergonómico, para reducir en cambio los riesgos físicos de los que ya conversamos. Este es el microscopio típico, tradicional, que no ha dejado de usarse, sigue siendo el más popular. ¿Cuál es la razón de que no haya sido reemplazado por un equipo como este, que ni siquiera es la última tecnología? Esto es un microscopio medianamente avanzado de microscopios ergonómicos con más prestaciones? El tema es el precio. Hay una gran diferencia entre un microscopio tradicional y un microscopio ergonómico, cuya altura, inclinación, separación, etcétera, pueda irse individualizando de acuerdo al operador. Acuérdense que la ergonomía era la adaptación al individuo, del equipo, la maquinaria al individuo. Así que los equipos ergonómicos exigen un poco más de recursos, no solamente por el tema del costo, sino porque, como les dije hace un momento, el microscopio que se adapta a mis características físicas no le va a servir al compañero, así que implica un equipo ergonómico por operador. Eso es lo ideal para que realmente cumpla su función, es así como debe de ser. Igual con el mobiliario, pues la altura va a ser distinta dependiendo de la altura de quien ocupe esta silla. Así que vamos a calibrarla y esa calibración debería de permanecer para cada individuo, tener una para cada individuo. Miren, esto es lo ideal.
el asiento que le corresponde a esta observadora, con una mesa que está a la altura del antebrazo de esta observadora y el microscopio ajustado a sus personales necesidades. Ahora, ¿qué pasa si yo todavía no conocía de los riesgos a los que me expongo? O conocía, pero hubo un descuido, o no dispuse de las prendas de protección. Lo cierto es que ya ocurrió. Y he sufrido una exposición a cualquiera de estos riesgos de los que hemos venido hablando. Lo primero es mantener la calma, ¿sí? Mientras con mayor tranquilidad afrontemos ese momento, más probablemente vamos a darle una mejor solución. Los primeros auxilios que ya mencionamos. El lavado, si es que corresponde, acudir en el caso de los profesionales al servicio de medicina ocupacional y en el caso de los estudiantes a bienestar estudiantil, por ejemplo. Consultar con un experto en el tema. Si hablamos de un riesgo biológico, el experto va a ser un infectólogo. Dentro de esos primeros auxilios que mencionábamos, cuando hablamos de riesgo biológico, eliminar el cuerpo extraño, puede que se nos quede allí un pedacito de vidrio, un pedacito de cuchilla ha pasado, permitir el sangrado, limpiar, de ser posible, con agua y jabón la piel y con solución salina si es que son mucosas, por ejemplo, si nos ha salpicado fórmula en el ojo, y trasladar al servicio pertinente, donde van a evaluar cuál va a ser la necesidad de seguimiento, de tratamiento, de profilaxis, etc. Si es que nosotros hemos estado expuestos a un riesgo químico, los primeros auxilios van a depender de la vía de exposición. En el caso de la inhalación, vamos a sacar al individuo del espacio contaminado y lo vamos a llevar a un espacio ventilado. En casos extremos necesitaremos suministrar oxígeno, pero eso habitualmente no ocurre en el sitio de la exposición, sino ya cuando lo hemos trasladado a un sitio donde le puedan brindar una mejor atención. En el contacto con los ojos, lavado con agua o con solución salina, si es que disponemos, esto es lo ideal. Contacto con la piel, lavado con agua y jabón. Y en el caso de ingestión de un producto químico, no provocar el vómito. Una vez que llega al lugar, valorarán la necesidad o no de lavado gástrico. Para eso se necesita conseguir ayuda urgente y ver si es que existe o no un antídoto específico. ¿Sí? Si es que no existe, se tratarán los síntomas, pero eso ya le corresponde al médico que maneja, que va a dar solución a esta exposición no deseada. Para evitar el riesgo biológico y en cierta medida químico, recuerden que aunque se retiran los líquidos antes de desechar las muestras de patología, el material en sí mismo ya está embebido de formol, debemos de utilizar contenedores para productos químicos. No deberíamos desechar en fundas comunes y corrientes, porque por esa razón es que existen las filtraciones. El material biológico dentro de los hospitales se incinera. Por eso tiene que almacenarse en contenedores apropiados, trasladarse hacia sectores donde se recolecta el material biológico de las diferentes fuentes del hospital y posteriormente va a ser sometido a la incineración. En el caso de que hayan preguntas, chicos, esta charla no pudo darse en vivo por una serie de circunstancias fuera de nuestro alcance y fuera del alcance de los organizadores, pero si hay preguntas, déjenlas por favor y junto con los chicos de la Asociación Científica estaremos encantados de darles una respuesta. Y eso sería todo. Gracias, espero que les haya servido para entender un poco el tema de la bioseguridad, de la anatomía patológica, de la ergonomía, de todos estos puntos que hemos cubierto durante el desarrollo de la charla. Muchísimas gracias a los oyentes y una vez más, gracias a los organizadores.